bien, chicos, muy buenas noches el día de hoy. Damos inicio a la sesión número... A ver, ¿quién se acuerda de qué sesión estamos? 6. 6. ¿Qué sesión? 6. A ver, hagan memoria. Hagan memoria porque la semana pasada hicimos 2 sesiones. Ya, entonces... 7. Estamos en la sesión número 7. Bien. Vamos a dar inicio a la sesión número 7. Ya esta sesión forma parte de la segunda unidad. Vamos a brindar un aplauso porque acabamos con éxito la sesión número 6, que es la primera unidad. Un aplauso para todos ustedes. Ya se viene la prueba ya. Muy bien, chicos. Ya empezamos la sesión número 6. Esta vez vamos a tocar lo que es el tema de el régimen patrimonial del matrimonio. Un tema muy importante, muy interesante, porque es de este tema que surgen diversos problemas y a veces se desarrollan procesos judiciales de largo tiempo, y donde incluso ya hasta uno de los cónyuges que ha iniciado el proceso ya ni alcanza a ver cuál ha sido la decisión. Bien. A ver, aquí una pregunta y a ver, va con premio. ¿Cuántos regímenes patrimoniales contempla nuestro Código Civil? ¿Cuántos regímenes patrimoniales contempla nuestro Código Civil? ¿Y cuáles son? A ver, cuando te dicen, yo o bien me puedo casar por tal, o bien me puedo casar por tal. No, régimen patrimonial. Régimen patrimonial. Ya, sí, son 2. Pero ¿cuáles son? En realidad no lo hemos tocado mucho, pero a ver, por cultura general. ¿Ya? ¿Uno por? Por bienes separados. ¿Ya? ¿Me puedo casar por bienes separados o? Por bienes en común. Sí, puede llamarse así, por bien común. ¿Ya? Por sociedades gananciales o por bienes separados. Ya, aquí te tengo tu premio separado. Listo, entonces, nuestro Código Civil, el Código Civil del Perú, contempla 2 regímenes patrimoniales. O bien me caso por bienes de sociedades gananciales o por régimen patrimonial de bienes separados. A ver, acá está, ¿no? Regímenes, separación de bienes y regímenes de comunidad, de bienes de sociedades gananciales. Bien, vamos a empezar por el primer régimen de separación de patrimonios. Y yo estaba viendo a ciertos autores y me decían, pero con la separación de patrimonios, entonces, ¿por qué nos casamos? Si lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío y no hay nada en común, ¿qué vamos a formar? Ahora aquí se plantea una pregunta, si nos casamos por el régimen de separación de patrimonios, ¿cómo es con la obligación de dar alimentos? ¿No? ¿Cómo es para mantener la casa? ¿Se extingue esa obligación? No. O sí, ambos tienen que contribuir. ¿Qué dicen ustedes? Ambos tienen que contribuir. Exacto, porque la obligación no va a desaparecer. Se supone que uno cuando se casa, entonces ese acto no va, como ya lo hemos tocado anteriormente, de ese acto nacen, ¿no? Que vamos a tener tanto deberes, obligaciones, que sí o sí lo tenemos que cumplir, y los derechos. Entonces, a pesar de que nos casemos bajo este régimen, los deberes, las obligaciones y los derechos siempre van a existir. Ahora, ¿qué pasa con este régimen? ¿Qué es? Dice, aquí se establece que los bienes no serán compartidos, por lo que la administración y la disposición de los mismos corresponden a cada uno de los cónyuges. Es decir, tú tienes tu empresa, nos hemos casado por bienes separados, la administración, la disposición, el cómo tú lo manejas, si bien cómo lo dispongas, esa decisión te va a competir solo a ti. Igual para la otra cónyuge con los bienes que tenga. ¿Ok? No puede una u otra cónyuge inmiscuirse en cuanto a la administración y disposición de los bienes del otro cónyuge si es que se han casado bajo este régimen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo que realizar
¿cómo lo puedo yo regir bajo el régimen de separación de patrimonios? Nuestro ordenamiento legal nos da todas las facilidades en el matrimonio. Y es que bien podemos optar por este régimen antes de casarnos, ¿no? O sea que a partir de la celebración del acto ya estamos bajo este régimen, o si no, en cualquier momento ya dentro de la convivencia matrimonial podemos elegir sustituir, ¿no?, lo que ya estaba como sociedad de gananciales por la separación de bienes patrimoniales. O sea, tenemos la opción de bien disponer de este régimen antes o durante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que inscribirlo en la escritura pública, y para que surta efecto esta escritura pública que nos estamos casando mediante este régimen, debemos elevarlo al registro personal. Ahora, comúnmente la separación del patrimonio se realiza en aquellas parejas que tienen solvencia económica, es decir, que son ricos, disponen de muchos bienes y en muchos casos no quieren mezclarlos, ¿no? Entonces, generalmente se da en este ámbito donde hay bastante solvencia económica por parte de los dos. Ahora, bien, ¿qué pasa también cuando se opta por la separación de bienes patrimoniales? Cuando uno de los dos cónyuges ya haya estado casado anteriormente, ya, pero se divorció, ¿no?, a contraer matrimonio de manera legal, ¿no?, pero ha tenido, ¿no?, bienes patrimoniales anteriores, ¿no? O también, como decía, otros matrimonios previos, y que de esta relación había visto herederos. Entonces, bajo este régimen lo que se va a pretender es proteger patrimonialmente a los herederos, ¿no?, para que no se confunda esta masa patrimonial nueva, ¿no? Entonces, de esa forma se puede proteger los intereses de quienes fueran los herederos, ¿no?, que mayormente son los hijos. Ahora, vamos con el régimen de sociedad de gananciales. ¿Qué pasa acá? ¿Qué nos dice? ¿Qué es? Dice, consiste en el compartimiento de bienes al momento de casarse. Aquí todo se mezcla. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, todo es de los dos, ¿no?, de la familia. ¿Qué pasa? Todos los bienes y rentas obtenidas durante la vigencia del matrimonio, estos pertenecen en partes iguales. ¿Qué quiere decir? 50 es tuyo y 50 es mío de todo lo que hemos generado los dos durante la etapa del matrimonio, ¿no? Así el matrimonio devenga en divorcio, así devenga de repente en muerte de uno de los dos, ¿no? Entonces, todos esos bienes patrimoniales que se ha generado va a pertenecer a ambos, en partes iguales. Ahora, una pregunta aquí. ¿Pueden tener los cónyuges bienes propios en una sociedad de gananciales? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puedo yo tener algo que solamente me pertenece a mí cuando yo estoy casada? ¿Existe esa posibilidad? Sí. ¿Cuál? A ver, dame situaciones. ¿O cuál, por ejemplo, podría ser un bien propio? Que solamente me pertenezca a mí, que aún estando casada, no forma parte, ¿no?, de la masa patrimonial de ambos. ¿Un terreno? Ya, un terreno, pero ¿adquirido en qué forma? Cuando, por ejemplo, tu familia te da una herencia. Claro, porque la herencia es no para ti, ¿no? Pero ahí no tendría que ver él, o sea, tu pareja. Claro, tú como heredera, como hija, digamos, si mi mamá o mi papá me hereda a mí, me está heredando como hija a mí. No le va a heredar a él también, porque la hija soy yo. Ese es un bien propio. Ahorita lo vamos a ver. Entonces sí pueden existir, sí existen bienes propios en una sociedad de gananciales. Vamos a ver cuáles son aquellos supuestos. Vamos acá. Los que aporten al iniciarse el régimen de la sociedad de gananciales. Cuando se casan, ¿no?, generalmente no se van a unir, no van a estar en una casa y recién ahí van a comprar ciertas cosas. Hay ciertos bienes, necesidades elementales, ¿no?, que debe existir en un hogar para que pueda dar inicio. Por ejemplo,
tú no vas a estar en un lugar sin una cama. Entonces uno de los dos, a veces generalmente, va a iniciar, ¿no?, este lecho conyugal con unos bienes que ya pertenecen a uno de los dos, que ya pertenecían antes. Entonces, ¿qué nos dices? Que esos bienes propios, por ejemplo, yo tenía mi cama antes de que me case, una cama de 3 plazas, bonita, costosa, entonces yo agarré con esa cama, iniciamos, ¿no? Iniciamos ahí, lo llevé a la vivienda, ¿no?, derecho matrimonial, y ese es un bien propio mío, ¿no? Porque ya existía antes de que yo me case, yo lo llevé ahí, igual de la otra parte, ¿no? ¿Qué más? Los que adquieran durante la vigencia del régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquella. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿no?, haya existido, ¿no? Yo de soltera he realizado una compra de un bien. Pero yo le dije al Señor, ¿sabes que yo todavía no lo quiero utilizar el terreno? Más bien usted puede usufructuar, y yo en algún momento o de repente cuando haya alguna situación que yo de urgencia, que yo lo necesite, me lo va a regresar. Pero como yo lo vi al Señor que necesitaba todavía el bien, bueno, yo compré en realidad el bien, pero le dije al Señor, usted puede quedarse en la casa, ¿no? Supongamos que era un abuelito, ¿no? Que se quede nomás, el Señor necesitaba el dinero para sus necesidades, ¿no? Y cuando ya lo necesite, yo le pido, ¿no? Puede ser un acto de caridad también, pero ya la casa era mía. ¿Qué pasa, no? Bueno, el Señor siguió viviendo ahí, de buena manera, de buena forma, nunca hubo conflicto, pero llega el momento en que yo me caso. Yo me caso, estamos ahí con mi pareja, ¿no?, con mi esposo, y el Señor fallece. Esa casa vuelve a mí. Pero ¿qué pasó? ¿Yo lo compré con el dinero de ambos? No. ¿Puede ese bien ser de la sociedad de ambos? No, porque esa casa ya me pertenecía anteriormente. Claro, cosa que recién yo la voy a tener dominio sobre ese bien, porque bien, había un pacto, ¿no?, de que yo posteriormente la iba a utilizar hasta que el Señor, pues, en algún momento deje de existir, ¿no? Entonces ese es un bien que ha regresado, que existía anteriormente y que recién ha llegado a mis manos. Y así en otras situaciones que va a depender mucho de que existía ese derecho anterior del matrimonio. Ahora, otra de las situaciones, los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. Y acá están las herencias, ¿no? Todo lo que son las herencias, las donaciones, los legados, que dicen los legados, es que se conoce a las donaciones como los legados, es decir, una persona extraña que te ha dado a ti en donación, ¿no? Por ejemplo, tú acompañaste a una persona, le asististe de alimento, de medicinas, pero en realidad no era tu familiar. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere dejarte a ti sus bienes, ¿no? Entonces, eso lo realiza mediante una donación y tú formas parte a ti te denominaría como el legatario, ¿no? Porque en realidad no te ha costado, te ha dado en donación. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo me encuentro casada en esta situación? Yo me encuentro casada, yo he asistido a una persona X, no es mi familiar y me ha dejado sus bienes. Pero como yo sé que mi esposo es avaro, no lo quiero recibir. De repente no quiero recibir lo que forme parte de la beneficencia que tal vez ayude a otras personas. Yo no quiero recibir esa donación. ¿Podré yo tomar esa decisión de manera única, yo por mí misma, de no recibir bien, sabiendo que el código establece que, si bien es cierto, esa casa, ese terreno puede estar a mi nombre, yo figurar como la propietaria, pero de ese bien, lo que se puede usufructuar, es decir, el dinero que pueda salir de ese bien como alquiler, sí formaría parte, si es que estamos en un régimen de sociedades gananciales, de los dos, se dividen los dos, o sea, los frutos de ese bien sí se dividen entre los dos, aunque yo soy la única titular. Ahora, regresamos a la pregunta. El yo tomar esa decisión de no recibir ese bien, ¿perjudica o no perjudica a la otra parte?
claro, porque va a dejar de percibir los frutos, o sea, las ganancias del alquiler, posible alquiler que reciba de ese terreno. Entonces, ¿podré yo de manera unitaria, unilateral, decidir que no quiero recibir ese bien? ¿Se puede? ¿O necesito también de la autorización de la otra persona? Porque, ojo, lo está perjudicando también a esa persona, a mi esposo. Entonces, ¿puedo yo recibir, puedo yo no recibir, decidir que no quiero recibir esa herencia o donación? Se puede. No, ¿verdad? No, el código dice que no. Si bien es cierto, va a ser formar parte de un bien propio, también él tendría que renunciar porque a él también tendría derechos sobre los frutos, más no de la propiedad. ¿Ok? Entonces, sí, es un bien propio, pero los frutos, las ganancias de ese bien, que pueda sortir de ese bien, formarían partes en un régimen de sociedades gananciales de los dos. Ahora, el otro supuesto, la indemnización por accidentes o por seguros de vida de daños personales de enfermedades deducidas de las primas pagadas con bienes de la sociedad, ¿no? Aquí forman parte pues, de esas indemnizaciones que dan. Ya aquí nos habla cuando, por ejemplo, ¿no? Al cónyuge ha sufrido un accidente que ha devenido en su muerte, entonces esa indemnización a veces ya va hacia la cónyuge supérstite, ¿no? La que ha quedado en vida. Ahora, también de las marcas nos dice. El número 5 nos dice de los derechos de autor e inventor. ¿Qué pasa? Yo soy una escritora famosa, yo escribo, por ejemplo, el libro de Harry Potter, ¿no? Esa es una invención, una creación por parte mía. Entonces, esta marca, esta invención que yo he realizado y otros tipos de invenciones, ¿no? Son invenciones personales, personalísimas. Entonces, esa invención es un bien propio mío. No forma parte no formaría parte de los bienes gananciales, ¿no? Pero sí las ganancias que puedan surtir de la comercialización, por ejemplo, de ese libro, de las ventas de ese libro. La venta sí, pero de la marca, de lo que yo he inventado, sí es un bien propio mío. Ahora, dice, de los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de un bien, ¿no? Si yo, por ejemplo, tenemos una empresa, ¿no? Yo tengo una empresa y yo requiero de libros, de instrumentos, ¿no? Pero que son propios, que solamente son útiles para mí. Entonces, esos bienes sí son propios, pero si es que esos bienes forman parte de una empresa, por ejemplo, si esa computadora forma parte de la empresa, ese sí no es un bien propio. Por ejemplo, esa computadora es de la empresa, esa lácteo de allá al fondo es un bien propio, ¿ya? Entonces, esa lácteo de allá tiene una utilidad que es personal. En cambio, esta computadora que ven ahí es de la empresa, no es un bien personal. Ahora, ¿qué nos dicen también? Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyen gratuitamente entre los socios por reevaluación del patrimonio social cuando esas acciones o participaciones sean bien propios. Aquí nos hablan de las acciones cuando no formamos parte. Yo de manera personal formo parte de una sociedad, esa sociedad genera gananciales, esa acción que yo tengo, esa participación que yo tengo en esa sociedad es un bien propio. Si bien no es un bien que se puede visualizar, ¿no? Es sí un bien propio, ¿no? Pero las gananciales sí forman parte de la masa patrimonial en una sociedad de gananciales. Ahora, ¿qué nos dicen? La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye un bien propio. ¿Qué pasa? A ver, un ejemplo aquí, bien bonito. Cuando los presidentes concluyen su mandato, a ellos se les daba pues un sueldo vitalicio, ¿no? Un determinado sueldo. Ese sueldo formaría parte de una sociedad de los casados, ¿no? Del presidente y su esposa, de ambos o solamente de él.
del presidente, ¿no? Porque fue él quien ejerció esa profesión, es una de las rentas vitalicias a título gratuito. Ahora, dice, también es un bien propio los vestidos, objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. Es decir, el título, ¿no? Que yo, por ejemplo, me recibo como abogada, ¿no? Te recibes como administrador, ¿no? Administrador, así, ¿no? Como profesora. Ese título es un bien propio, ¿no? Ese título es un bien propio. Ahora bien, dice, ¿qué pasa con la administración de esos bienes propios? Cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer, ¿no?, de ellos o grabarlos, ¿no? Tú puedes disponer de estos bienes. Ahora, ¿cuáles son los bienes sociales? Hay bienes propios, aquellos que solamente la titularidad me pertenece a mí, pero hay aquellos bienes sociales. ¿Cuáles son? Nos dice, todos los no comprendidos en el artículo 302, o sea, los que hemos mencionado, solamente ellos eran bienes propios, los demás son bienes sociales. Dice, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, su industria, su profesión. A ver, vamos a dar un ejemplo aquí. Es decir, yo gano un sueldo de 2.000 soles. Mi esposo gana un sueldo de 3.000 soles. El sueldo de ambos, o sea, ambos, ¿no? Lo sumamos 5.000 soles. Esos 5.000 soles son de ambos. ¿Por qué nos dice? Los frutos, ¿no?, de su trabajo, de su industria, de su profesión. Ahora, ¿qué más nos dice? Los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y de las rentas de los derechos de autor y inventor. Aquí lo que le decía antes. Los frutos, no el bien, sino los frutos. Es decir, yo puedo ser propietaria de esa casita del fondo. Yo soy la única propietaria. Pero como estoy casada, ¿no?, lo que yo adquiera de ganancia por el alquiler, si adquiero los 100 soles por el alquiler de esa casita, esos 100 soles forman parte del régimen de sociedad ganancial. Es decir, 50 para ti y 50 para ti, ¿no? Porque nos dice los frutos, más no la casita. Ahora, ¿qué nos dice? Los edificios construidos a costa del caudal social en el suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso. ¿Qué pasa? La clásica, ¿ya? Él o ella tienen el terreno. Supongamos que él tiene el terreno. Y si yo tengo un terreno, bueno, ahí vamos a poder construir nuestra casita. Nos casamos todos, como no elegimos por separación de bienes patrimoniales, automáticamente es sociedad de bienes gananciales, o sea, sociedad común. Entonces, nos casamos todos, yo tengo el terreno, dice él, bueno, vamos a construir nuestra casita. Ambos trabajan, todo, construyen su casita. ¿Qué pasa? Se divorcian. No, pero el terreno es mío, entonces la casa es mía, dice. Y aquí es donde se generan los conflictos. La casa es de él. Claro, ambos han construido. El terreno es de él, pero la casa es de ambos. Entonces, ¿qué pasa aquí en los juicios? Muy bien, ya, han sido casados, si bien es cierto la casa es de él porque le ha heredado su papá, ya, no se ponen de acuerdo, digamos que es una casa así, ¿no? Como este pequeño kiosco, no lo puedes dividir, no es solamente es de un piso, porque si fueran 2 pisos, entonces el primer piso para él, segundo piso para él. No se puede dividir, remate judicial. Se valoriza toda la casa, solo la casa, ¿no? Y mitad del dinero para uno y la otra mitad para el otro, ¿no? A veces se prefiere, ¿no? La preferencia se da a quien es el dueño del terreno, ¿no? En ese caso tendría que reembolsarle la mitad de la edificación, del costo de la edificación del que no forma parte del derecho que tiene la otra persona a reclamar, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden los esposos disponer de los bienes sociales? Ahí me comí una ahí. ¿Cómo pueden disponer? Como ambos son propietarios, se requiere de la intervención de los dos.
Y es aquí a veces un conflicto también genera esta situación en donde bien, están bien los esposos, ¿no? Pero tienen un terreno, bueno, adquirieron dos terrenos, ¿no? Adquirieron dos terrenos, estuvieron bien, pero para construir, para terminar de construir su casa, deciden, ¿no? Optan por vender uno de los terrenos, el que está vacío, ¿no? Quieren vender, pero ahí incurre en un error, por ejemplo, que solamente el esposo, bueno, sí, la esposa sabe, ¿no? Sí sabe, pero solo el esposo está firmando los papeles y ella no le ha dado autorización. Sí sabe, ¿no? Pero ella no le ha dado autorización, no le ha dado una carta poder. Entonces, el esposo está firmando los papeles, ¿no? Bueno, los compradores también han firmado y de un momento a otro, ¿no? Tienen el papel, todo, supuestamente tienen el título, quieren realizar la otra parte, ¿no? Quieren volverlo a revender de repente. Pero al momento del notario de chequear, ¿no? ¿Qué pasa? Acá figura el señor Luis casado, pero no está la firma de su esposa. Nulo. El contrato compra-venta es nulo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Porque no está firmando la esposa. ¿Por qué? Porque ambos son propietarios y se requiere de la intervención de los dos. No puede que ella sepa, sí, pero no ha firmado. Y muchas veces también quiere disponer uno de los dos cónyuges y el otro no lo sabía. Y a veces no reclaman, ¿no? Ya se han separado y reclaman, no, pero esta casa es mía porque solamente él hizo los papeles, yo en ningún momento he firmado, y esos contratos, ¿no? Vienen a recaer en anulables, ¿no? Anulables, porque muchas veces, o bien se puede rectificar, existe la opción de rectificar con la opción de anulable, existe la opción de rectificar, o sea, decir sí, yo quiero que se venda, o bien anular, ¿no? Hay esa opción, y esa opción intermedia entre sí o bien definitivamente es nulo. Ahora, el término de la sociedad de gananciales. La disolución del régimen de sociedades gananciales bien se puede dar por separación de cuerpos, es decir, abandonó la casa, el hogar matrimonial, por muerte, ¿no? O por cambio de régimen. ¿Qué pasa? A ver, ya le he puesto la opción en antes, ¿no? Estamos casados y yo comienzo, digamos, a sobresalir en el matrimonio. Gano más, me he capacitado, tengo aumentos de sueldos de repente, no seguido, pero constante, porque me esfuerzo. Pero mi esposo es muy conformista, y es más, está viviendo a espaldas de mi esfuerzo y él no quiere salir a trabajar. Quiero optar por cambiarme del régimen. ¿Se podrá o no se podrá? Ojo, ya nos casamos. Y como no optamos antes por el régimen de separación de patrimonios, ahora estamos en una sociedad de gananciales. ¿Puedo yo? No quiero separarme de él, pues lo amo, quiero todo, pero yo quiero por precaución, instituir a partir de ahora por separación de bienes patrimoniales. ¿Se podrá? Sí se puede. Sí, correcto, sí se puede. Lo puedes realizar antes o durante el estado matrimonial. Sí se puede. Entonces, a partir, por ejemplo, yo estuve casada 2 años, digamos del 2000 hasta el 2002. El 2002, bueno, él aceptó, dijo que ya, porque me quiere, igual ya tenemos ambos, del 2000 al 2002 hemos formado una empresa, digamos, o sea, sí o sí hay un bien social, ¿no?, de ambos, pero a partir del 2002, corre hacia adelante que cada uno tiene sus bienes, ¿no? Entonces, lo anterior forma parte de los bienes de sociedades gananciales y a partir del 2002 ya cada uno tiene sus bienes por separado. Bueno, lo que adquiera a partir de esa fecha ya será propio de cada quien. Ahora, ¿qué pasa? La disolución de las sociedades gananciales, ¿qué pasa luego? Tras la disolución de las sociedades gananciales, se hace un inventario. ¿Qué es lo que se ha formado durante toda esa etapa? Se hace un inventario,
se realiza el pago de las deudas, porque debe haber deudas, tal vez de una hipoteca, etc., ¿no? Se realiza el pago de las deudas para que se quede todo saldado. Y lo que queda, lo remanente, lo que ha sobrado, se va a repartir ahí en partes iguales. Pero ¿qué pasa si es que no se han casado, no se han separado por una de las causales de divorcio, digamos por infidelidad, etc., no se han divorciado? ¿Qué pasa si es que no ha sido por esos motivos? Y más bien ha disuelto la sociedad de gananciales porque uno de los dos cónyuges ha fallecido. ¿Qué pasa? Lo primero es que el cónyuge superviviente, el cónyuge superstite, va a tener derechos de herencia. Es decir, a ver, del 100% de la masa patrimonial que han formado los dos, bien, como ya dijimos, 50 para el esposo, 50 para la esposa. Pero aparte, la esposa también, del otro 50% que le pertenecía a su esposo, que ya es difunto, va a también concurrir con los herederos ahí. Si supongamos, ¿no? Hay 3 hijos, ¿no? De esos 3 hijos, la esposa que ha sobrevivido va a concurrir ahí. O sea, ese 50% no solo se va a dividir entre 3, sino se va a dividir entre 4. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entre los bienes que tienen 2 edificios, o un edificio de 4 pisos y una casa donde estaban los esposos. Bien, se divide en 2. Supongamos que la casa es bonita, está bien construida, pero ambos tienen el mismo valor económico. Ya, entonces, la casa, por preferencia, se queda con la esposa. Pero ¿qué pasa con el otro edificio? Tiene 4 pisos y solamente hay 3 herederos. Entonces, un piso para cada uno y un piso adicional le va a corresponder a la esposa. No sé si me dejé entender. ¿Sí? Ya, así es, se divide. O sea, no solamente la esposa va a quedarse con el 50%, sino que va a concurrir también con los otros herederos que existen. Ahora, bien pueden ser herederos los hijos, los ascendientes, o bien pueden ser, si es que no hay ascendientes, los descendientes, es decir, los padres. Ahora, existe sociedad de gananciales solo si existe matrimonio, es decir, solamente con el matrimonio puede existir estas dos opciones, estos dos regímenes, o también en la unión de hechos puede existir estos regímenes. O sea, al existir este régimen existen derechos, ¿no? A ver, ya hemos conocido el matrimonio, ¿no? En el matrimonio existen estos dos regímenes, estos dos derechos patrimoniales. Sí puede. ¿En la unión de hechos también existe? Sí ¿o puede, no? sí puede. ¿También existen derechos patrimoniales Sí puede. en la unión de hechos? Sí. ¿Sí? Sí existe. Un chocolate para allá al fondo. Muy bien. Sí existe. Con la reforma y la constitución de 1979, recién, en 1979, la constitución le otorga a aquellas uniones de hecho la posibilidad de detentar derechos patrimoniales, o sea, derechos sobre los bienes que ambos han adquirido. Ahora, ¿qué pasa con estas uniones de hecho? Que ya también será objeto de otra sesión muy particular porque es una institución muy bonita. Pero vamos a ir avanzando. ¿Qué es? La unión de hecho es aquella relación convivencial, mayormente lo dicen los convivientes, ¿no? Pero esta relación tiene que ser, para que tenga ese reconocimiento legal, tiene que ser heterosexual. A ver, ¿quién me dice qué significa heterosexual o cuáles son las relaciones heterosexuales? Hombre, mujer. Homosexuales, hombre, mismo sexo. Ya, entonces, tiene que ser heterosexual. Nuestra regulación peruana no permite todavía la legalidad de las parejas homosexuales. Solamente hombre y mujer, heterosexual. Ahora, esta convivencia, esta relación tiene que superar 2 años. Es decir, tiene que ser estable, continua, permanente. A ver, una pregunta aquí. Yo tengo
yo estoy conviviendo con Marcos, ya. Pero solamente convivo con él de enero a febrero. Marzo se desaparece, no conozco nada de él. Recién llega por ahí por octubre, a veces llega y hemos convivido hasta enero. Sí. Enero, febrero, viene octubre, noviembre y así estamos durante 3 años. Es decir, 4 por 3, 12, ahí un año, ¿no? Y después el siguiente año todo completo estuvimos los dos. ¿Podrá eso configurarse o podrá con ese tiempo cumplir con esta opción de convivencia de 2 años? No, porque no es continua, no es permanente, no es estable. Entonces, esa unión, ¿no? Esa convivencia no puede configurarse, no cumple con este requisito de convivencia por 2 años porque es una convivencia esporádica, ya es incierta. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, sí, yo estoy conviviendo con tal persona, pero es casado. ¿Podrá esa convivencia configurarse como una unión de hecho? No. No, porque es casado, porque nos dice que la unión de hecho tiene que ser sin impedimentos matrimoniales, es decir, no tiene que estar casado ni él ni él. Ahora, esta relación además tiene que ser pública y notoria. ¿Qué pasa si convivo con él, pero así en la puntita del cerro ahí, alejados, nadie sabe, somos solteros pero estamos alejados, no salimos, o si él sale, bien sale él o bien salgo yo? ¿Puede también cumplir con esto? No puede. Tiene que ser hombre y mujer, tienen que estar conviviendo por lo menos el plazo mayor a 2 años, solteros, ¿no? Y esa relación tiene que ser pública y notoria. ¿Para qué? Para que se pueda reconocer esta unión de hecho. Y una vez que se reconozca esta unión de hecho de manera legal, recién allí podrá existir derechos patrimoniales, es decir, derechos sobre los bienes que hemos adquirido ambos, 50 para ti y 50 para mí. Ahora, una pregunta de cultura, a ver, un chocolatito también a la respuesta. En la unión de hecho, ¿habrá el régimen, se podrá optar por el régimen de separación de patrimonios? ¿O solamente para ellos se les da la opción de sociedades gananciales? ¿Solo uno o los dos? ¿Qué dicen ustedes? Si responden mal, me devuelven su premio. A ver, en la unión de hecho, ya les he hablado, obviamente, sociedades gananciales sí aplica para ellos, ¿no? Pero también la otra opción, o solamente una. Solamente una. Solamente Una. uno. No existe. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo tengo que cumplir todos los requisitos para que se me reconozca la unión de hecho. No. ¿Por qué? Porque el Estado promociona al matrimonio. Dos Porque chocolates. el Estado promociona el matrimonio. ¿Por qué? Porque esa figura es más estable, dice, para la unión familiar. No promociona la unión de hecho. Por eso le da esas algunas desventajas, ¿no? Entre la unión de hecho y el matrimonio. Porque si el matrimonio cumple con todas las formalidades, a él todos los derechos reconocer. Pero esto, como es una unión fáctica, porque no ha cumplido con esos requisitos formales que cumple el matrimonio al momento de iniciarse, por eso solamente a él le dicen, ya, está bien, ¿no? ¿Te has unido? Sí, te has unido. Pero solamente aplica para ti la sociedad de gananciales. Es decir, todo lo que adquieran en esa unión es de los dos. 50 para ti, 50 para el otro. Nada que por separado, que ese no, eso yo lo compré a ti, no, yo lo compré con mi plata, no, que sí era mi casa, pero como es mi casa nada más, y yo alquilaba esa casa, los frutos de esto también es para mí, no. Está para ti, está para él. Solamente se le reconoce un régimen y es la sociedad de gananciales.
¿Cuándo defino mi régimen matrimonial? Ya lo hablamos. ¿Cuándo lo defino? ¿Solamente al inicio? Al inicio y durante. Claro. Puede ser al inicio o durante. Diana, ¿Ah? pero si la otra persona no quiere, Claro, tiene que ser con la, de acuerdo a lo que claro, Con mutuo el acuerdo. de los dos. Sí, con el consentimiento de ambos, no solo de una parte, con el consentimiento de ¿qué ambos. pasa si el otro no quiere? No, simplemente no. No. Ujú, simplemente no. Tiene que existir esa voluntad de ambas partes. No se le puede obligar, ¿por qué? Porque se han casado, han manifestado su voluntad. No, para eso no. Entonces, mejor sería que sea antes, ¿no? Lo más recomendable. Sea antes que durante, a veces sin el permiso o la autorización de la otra persona no se continúa ese proceso. Ahora nos dice, el régimen de separación de patrimonios puede decidirse antes o después de contraer matrimonio con una pareja. Si se hace posterior al matrimonio será denominado sustitución del régimen patrimonial. Se sustituye, ¿no? El de sociedad de bienes gananciales por, ¿cómo se llama? La separación de patrimonios. Y si no se decide antes, es decir, que si no se establece antes a la celebración del acto que se van a casar por bienes patrimoniales separados, automáticamente el régimen que se impone ahí es de sociedad de gananciales. En el régimen de separación de patrimonios, ¿pueden las deudas de mi cónyuge afectar mis bienes patrimoniales? ¿Sí o no? Sí. Ojo, nos hemos separado por bienes, separación de patrimonios, ¿ya? Pero él ha contraído deudas, ¿ah? Esas deudas que él tiene, ¿van a afectar a mis bienes? No. ¿Pueden afectar las deudas de mi cónyuge mis bienes patrimoniales bajo el régimen de separación de patrimonio? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dice la sección A? No. La sección C de cocina. Mixta, decisión mixta, dice. ¿Sí o no? Yo digo que sí. ¿Sí o no? Ya, la sección D. Sí afecta. Ya, sí afecta. ¿Acá dijeron? No. Allá no se pusieron de acuerdo. Ya, comparten un chocolatito, dice. Bien. No, porque nos hemos casado por separación de patrimonio. No se Chile, puede, no va a ni más contigo. afectar. No va a afectar. Chile tiene la culpa. Dicho régimen establece que las deudas que tenga un determinado cónyuge no afectarán al otro, ya que deberán ser pagadas únicamente por el deudor registrado. No va a afectar a mis bienes porque son míos. Nos hemos casado en el régimen donde lo tuyo es tuyo, por lo tanto tus deudas te corresponden pagarlas a ti. Y lo mío es mío, igual. No se va a afectar los bienes, en ese caso, en ese régimen. Bien, entonces ya allí estamos concluyendo. Muchas gracias, espero que le haya sido de su agrado. Ya tienen ya algunas cuotitas ahí de información que les va a servir para más adelante. Y si es que se quieren casar por bienes separados, ya saben cómo realizarlo. Y es mejor, ¿no? Hacerlo antes, ¿no? Para que antes que durante, ¿no? Para que esas deudas de repente que él contraiga no te afecten a tus bienes, ¿no? No se cobren con los. Ya saben, muchas gracias a todos. Gracias totales.